Hay muchos sectores en la economía productiva de nuestro país, de nuestra comunidad La Rioja, que constituyen un motor importante en la salud de la economía, con todas sus repercusiones, desde el empleo a la aplicación de la I+D. Uno de ellos es el de la construcción, y hoy nos acompaña en Punto de Encuentro el presidente de la Asociación Riojana para la Innovación Constructiva, Ismael Martín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Óscar. Muchas gracias. ¿Por qué nace el clúster de la construcción, en torno a la industria de la construcción? Pues verás, el clúster nace inicialmente de una iniciativa pequeña de varias de las empresas que ahora forman parte del clúster, que estaban interesadas por construir de otra forma, de una forma más eficiente energéticamente, más sostenible. E iniciamos conversaciones allá por el año 2019, más o menos fueron las primeras conversaciones, pues para ver medios de colaboración. Con la maduración de esta idea, un poco y viendo formas de impulsar el sector y colaborar en toda la cadena de valor, que es una de las características del clúster, que no se trata de una agrupación, de una asociación en este caso, que es sin ánimo de lucro, vertical, sino horizontal, que pretende englobar toda la cadena de valor de la construcción, desde constructores, arquitectos, instaladores, empresas de tecnología. Y con esa idea, porque vimos que solo agrupando a toda la cadena de valor se podía implementar una forma diferente de construir, más sostenible, más innovadora, nació el clúster. Fue la figura que encontramos como la más idónea para lo que era el sector de La Rioja, ¿no? Y nacieron en plena pandemia, en noviembre del año 2020. Así es, como te decía, las primeras conversaciones fueron en 2019, pero hasta que se maduró la idea fue justo, creo que la primera presentación se hizo justo en marzo del 2020, plena pandemia, pero bueno, a pesar de eso hemos dado pequeños pasos que creo que son importantes para el sector. Entiendo entonces que están digamos todavía, porque si nacieron en pandemia, yo creo que se puede decir que están casi todavía en rodaje. Se podría decir sí, que casi a ralentí, pero la verdad que nosotros somos los primeros sorprendidos, porque esperábamos, tenemos un plan estratégico para el clúster y somos ya ahora mismo, a pesar de este tiempo de pandemia y que era muy difícil quedar y reunirse, somos ya 18 socios, esperamos ir sumando más socios o más empresas a la iniciativa y a pesar de la pandemia pues hemos dado pasos que nos han sorprendido a nosotros mismos, porque hemos conseguido encajar colaboraciones con diferentes organismos, con empresas, hacer misiones ya al extranjero con empresas riojanas y cerrar convenios de colaboración con el gobierno de La Rioja. Estamos contentos. El término de la construcción, el ámbito de la construcción es muy amplio, aunque solo visualicemos lo más característico, que es cómo se levantan edificios, pero es muy amplia esa industria. ¿Qué ámbitos engloba el clúster? Es un poco lo que te decía al inicio y es precisamente eso, lo que no identificar, una de nuestras pretensiones es no identificar el sector de la industria de la construcción solo como empresas constructoras, sino todo lo que engloban y toda la capacidad, que es mucha, que tiene el sector de ser un pilar básico en la economía de cualquier región o de cualquier país. Y esto engloba pues desde ingenierías, empresas instaladoras, empresas de tecnologías o servicios tecnológicos para la construcción, ingenierías, arquitectos, todo lo que es también ensayos, laboratorios de ensayos de la construcción para innovación en materiales. Es muy amplio y por eso también cualquier acción o iniciativa que atraiga inversión a La Rioja desde el clúster, digamos que engloba un amplio sector de la población, llega rápido a diferentes sectores de la población. Ustedes no hace mucho, algunos de los socios de ARIC, realizaron una misión comercial a Colombia. ¿Qué buscaban y qué encontraron en esa misión? Pues buscábamos establecer, las misiones son siempre complicadas porque se trata de remar continuamente un poco una vez se hacen los primeros contactos, pero nuestra idea era, analizando el perfil de empresas, de momento pocas empresas, pero ya numerosas en ARIC, analizando su perfil, ver las posibilidades de intercambio de conocimiento o de negocio o de comercio que hay entre las necesidades que tienen en Colombia, en este caso estuvimos en Bogotá y Cali, y lo que pueden ofrecer las empresas riojanas. Y a la inversa, lo que Bogotá o Cali en Colombia o otros entes con los que estuvimos reunidos pueden ofrecer a La Rioja, y establecer unos lazos de comunicación. Esa era un poco la ambición inicial que teníamos,
Y no solo obtuvimos eso, lo que es una comunicación directa con entidades de todo el sector de la construcción, el homólogo, en nuestro caso, el clúster de Colombia de la construcción, y hemos encontrado una actitud muy positiva y muy proactiva para generar proyectos. Entonces, bueno, esperemos que salgan sus frutos de este primer viaje, que es nuestra primera misión, y esperemos que sirva como precedente para generar más iniciativas y que las empresas riojanas que están en el clúster puedan ofrecer sus servicios y internacionalizar en otros países. Eso le iba a preguntar, ¿por qué Bogotá y Cali, a lo mejor no otros países que posiblemente tengan o tengamos, no sé si de una manera equivocada o no, mayor concepto de industrialización o de construcción respecto a España, respecto a Europa, como Argentina o Chile? Bueno, una opción era, una de las razones era el idioma. Otra de las razones era que, así como igual en Chile y en Argentina están más avanzados a nivel de, tienen más cosas hechas a nivel de construcción y a nivel de industrialización. No obstante, no quita de que en el futuro se puedan hacer otras misiones a otros países o países europeos, pero vimos todo el sentido en ir a un país como Colombia por su tasa de crecimiento. Había crecido mucho, es un análisis previo que hicimos, hasta un 8% el año pasado, y sin embargo tiene todavía mucho para hacer en lo que es su modo de construir. Como es un país muy influenciado por Estados Unidos, y han avanzado mucho a nivel de imagen, de universidades, de tecnología, pero a nivel de eficiencia energética les queda mucho por hacer, y es precisamente lo que el clúster puede ofrecer, porque tiene empresas muy pioneras en España, el clúster riojano, que pueden ofrecer conocimiento y medios para conseguir que en el país, en Bogotá o en Cali, se construya mejor, y por eso además estuvimos con empresas locales para hablar de las posibilidades y de lo que podíamos ofrecer. Expectativas de negocio, evidentemente, lógicamente, para las empresas del clúster. Totalmente, sí. No solo un intercambio de conocimiento, que es una de las bases del clúster, uno de los pilares, pero por defecto, obviamente, las empresas lo que buscan ahí es hacer negocio, ¿no? Entonces, es pronto para decir si lo conseguiremos, pero bueno, de momento hemos plantado una semilla y esperemos que vaya dando sus frutos. No hay segunda piedra sin haber colocado la primera, ni en esto ni en ningún proyecto. En cualquier caso, la construcción viene de una etapa complicada en España, muy señalada incluso hace 15 años, cuando el estallido de la burbuja del 2008, con esos precios que había de la vivienda poco asequibles para casi nadie. ¿Se ha recuperado ya de esa fase, de ese estallido de la burbuja, luego de esa fase plana de cero construcción? ¿Nos hemos recuperado ya? A nivel de actividad yo diría que sí. A nivel de imagen igual no tanto, porque como creo que intuías, la imagen del sector estaba muy denostada a partir del boom inmobiliario y de la larga crisis que siempre se ha culpado, ¿no?, a parte del sector de ella. Pero el sector, como te decía, es un pilar, el sector de la construcción es un pilar muy importante que puede ofrecer mucho a la sociedad, mucha innovación, ¿cómo decirlo?, tecnología para que sus hogares, los edificios sean más eficientes, más sostenibles, haya más calidad de vida. Ahora que está de moda a raíz del COVID la calidad del aire, la construcción puede ofrecer soluciones para que la calidad del aire sea óptima, para que ahora a raíz del alza de precios de la energía, si tienes una vivienda que consume un 90% menos porque construyes de una forma mejor con empresas que saben innovar, riojanas, estás ahorrando energía y dependes menos del sector energético. Todo eso lo puede ofrecer el sector. Entonces esperamos que la imagen todavía no se ha cambiado, así la actividad, porque hay mucha actividad, a pesar de los problemas, como sabes, que hay ahora con el alza de precios y la volatilidad un poco del mercado, pero la actividad se ha recuperado totalmente, hay escasez de mano de obra, pero a nivel de imagen pues estamos trabajando en que se renueve, ¿no?, y se vea el sector como un sector innovador y con potencia de mejorar la sociedad. Ya que ha entrado usted por el terreno de la sostenibilidad, aunque luego volveremos un poco a hablar del tema de la construcción como tal, como actividad, como motor de empleo y de las necesidades que tiene en este momento, ya que ha entrado usted en la parte de la sostenibilidad, ¿se aplica la sostenibilidad? ¿Ya es un concepto
que quizá hace 15 años, cuando estábamos en esa fase del boom inmobiliario, se hablaba de ella, pero no se terminaba de aplicar. Hoy, año 2022, se aplica la sostenibilidad. ¿De verdad estamos ya en un modelo de construcción sostenible? No diría tanto como ya en un modelo de construcción sostenible. Sí que ha habido mejoras, ya solo por el hecho de la mejora de la normativa del Código Técnico Europeo, pues ya no se construye por ley igual que antes, aunque hasta hace poco, prácticamente en 2016-2017 se estaba construyendo, las promociones que se hacían se construían prácticamente igual que en 2002, 2003, 2004, con muy poco criterio energético, y ahora eso ha mejorado un poco, ¿no? O sea, el cliente final empieza un poco a demandar, pero todavía falta un poco educar en cuánto se puede demandar. O sea, realmente se puede ofrecer mucho más, que es un poco lo que defiende el clúster y lo que las empresas del clúster, pioneras, como te comentaba antes, en toda España a nivel de edificar con mayor sostenibilidad, pueden aplicar. Entonces, creo que hay mucho camino por recorrer. Creemos que todas estamos convencidas que hay muchísimo recorrido porque se puede edificar de una manera mucho más sostenible. El cliente empieza a demandar, pero claro, si demanda una vivienda eficiente desde el punto de vista energético, tendrá que ser, o no lo sé, le pregunto, tendrá que esperar que la vivienda sea más cara, posiblemente, porque la construcción desde un punto de vista de eficiencia energética posiblemente sea mucho más cara que la habitual, la que siempre se ha construido. Es lógico que pienses así y sería lo razonable de pensar, pero no necesariamente, porque realmente cuando una vivienda, pongamos el ejemplo de una vivienda, aunque puede ser de cualquier tipo de edificación, demanda menos energía, quiere decir que necesita de menos instalaciones para generar esa energía. Eso quiere decir que minimizas el dimensionado de las instalaciones de esa vivienda. Gastas menos dinero en esas instalaciones porque tu vivienda necesita menos energía. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente, conjuntamente con el ahorro energético en factura, el edificar de una manera sostenible es amortizable. O sea, puedes llegar a... Obviamente hay puntos de sostenibilidad, como puede ser una vivienda unifamiliar de energía positiva, esto es decir, no solo que no necesita energía, sino que es capaz de generar energía y verterla a la red, pero construir a ese nivel de eficiencia sí que es caro. Pero hay un punto muy equilibrado y muy amortizable, y que además se puede financiar ya en Europa y en España ya se están haciendo préstamos verdes, porque se sabe que ese tipo de viviendas son más amortizables, más financiables. Pues lo que hace es no necesariamente que sea más caro construir. Ahora estamos hablando que más o menos construir una vivienda como las que construyen las empresas de nuestro clúster puede ser un 2 o un 3% más cara. Y siendo, como te comentaba, consiguiendo ahorros de hasta el 90% en el consumo de energía. Se ha popularizado mucho las placas solares, prácticamente. Se construyen ya edificios, todos los edificios nuevos tienen placas solares ya. Porque podría ser de alguna manera una señal de que sí que hemos entrado por esa vía. Sí, las placas solares es una solución muy buena, muy óptima, y más en España, porque la incidencia solar, y también incluso en Logroño y en todo el Valle del Ebro, es muy óptima. Pero no es la única solución. A tu pregunta, te diría que sí, que casi muchos edificios están optando por placas solares, porque además es una forma de conseguir bastante energía limpia, ocupando poco espacio. Pero no es la única forma, ¿no? Hay varias tecnologías que se consideran generadores de energía renovables, como pueden ser las placas solares, que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, el sector, las empresas riojanas saben cómo hacerlo. Es uno de los... De las cosas que no pueden faltar en un edificio nuevo, bien sea por placas solares, como comentas, o bien sea con otro tipo de tecnología. Le voy a confesar que me gusta cómo se construye en Logroño, al menos en las últimas promociones o promociones más recientes que se están levantando en los últimos años en Logroño ciudad, seguro que en otros municipios de la comunidad también, son verdaderamente atractivas, lo cual quiere decir que es compatible un edificio atractivo, un edificio bonito con un edificio práctico. Sí. Porque ha habido edificaciones en el pasado de fachadas llenas de ladrillos y con muy poquito espacio al exterior. Sí. Ahora, a raíz del COVID, se han popularizado mucho las edificaciones con terrazas, y no solo eso, sino que además ahora en el sector hay muy buenos profesionales con muy buen gusto. Sobre gustos no hay nada escrito, obviamente, pero sí que es verdad que en Logroño hay profesionales, y algunos están en el clúster del que soy presidente,
y a otros, a los que por cierto aprovecho para invitar a unirse a la iniciativa, que también proyectan con mucho gusto, sin olvidar la sostenibilidad, pero generando edificios muy atractivos de ver, que un poco hablan de la capacidad que tienen también a nivel de sostenibilidad y de confort interior. Estoy de acuerdo. ¿Qué le falta al clúster? Me refiero, porque acaba de decir que bueno, la puerta está abierta para muchísimas más empresas. Me imagino que todas tendrán en este momento una infrarrepresentación respecto a lo que es el sector en la comunidad de La Rioja, pero por ejemplo, ¿de qué andan un poquito más cojos y les gustaría incorporar al colectivo? El clúster está abierto. Lo que pretende el clúster es generar colaboración entre empresas, generar conocimiento y a través de la innovación, y siempre haciendo más competitivas a las empresas. Entonces, da igual el tamaño de la empresa, un poco, pero especialmente las pymes, que normalmente no tienen tiempo para dedicar a la innovación, tienen en un cajón un proyecto guardado muy interesante que no saben cuándo sacar. Ahí está el clúster para pincharles. Hay otras entidades, además muy competitivas, que también apoyan al sector, pero igual no tan transversales como nuestro clúster, como es la ARIC. Y esas empresas, la ARIC está ahí para apoyarles, para gestionar esos proyectos, sacarlos del cajón, estar detrás de ellos pinchándoles con ese tiempo que les falta para que se genere esa innovación, porque hay capacidad en la empresa. Lo que a veces no hay es tiempo, precisamente por ser una pequeña empresa, ¿no? También hay grandes empresas, entonces incluso autónomos. O sea, las puertas de la ARIC están abiertas a toda la cadena de valor del sector. Realmente falta como tal, la ARIC ya va cogiendo un ritmo propio y va a generar proyectos. Ya hemos generado 2 proyectos de innovación con colaboración entre empresas riojanas. Estamos trabajando en convenios de colaboración con universidades y con proyectos de innovación a nivel de digitalización de materiales. Entonces, calidad del aire, hay grupos de trabajo iniciados. Entonces, cualquier empresa que tenga un poco de inquietud y un perfil un poco similar al que hemos comentado del clúster, tiene las puertas abiertas para sumarse al clúster. Y nosotros haremos lo posible por ayudarles e impulsarles. Vamos a volver a lo que hablábamos antes de entrar en el terreno de la sostenibilidad. Hablábamos de la crisis que pinchó hace 15 años el sector de la construcción, la burbuja. Ahora que el sector ha vuelto a una actividad, ya se ven muchas promociones, ya se ve muchísima más actividad, ustedes mismos lo reconocen. Ahora el problema que se encuentran es doble. Por un lado, falta de suministros para poder empezar de verdad la actividad de manera rápida, y también falta de mano de obra. ¿Cómo les está frenando la actividad cualquiera de estas dos variables, una más que la otra? Está generando, realmente está suponiendo un frenazo dentro del aumento de actividad, porque lo cierto es que en cierta manera los fondos europeos y los Next Generations han supuesto, como reacción a la crisis del COVID y un poco a la posterior guerra en Ucrania, un espaldarazo importante para generar proyectos nuevos, y las empresas y los ayuntamientos y empresas privadas están reaccionando. O sea, se están generando muchos proyectos y muchas obras que apoyan esos proyectos, pero sí que es verdad que toda esta incertidumbre, por un lado, luego iremos al tema de la mano de obra, pero toda esta incertidumbre de los precios de materiales está afectando bastante. Yo conozco de mano de las empresas que pertenecen al clúster casos de obras que se han parado totalmente, a la espera de ver si es alza de precios. Más que alza, también es la inseguridad, porque hay mucha volatilidad. El PVC, todos los derivados del petróleo, de una mañana a la tarde siguiente ha cambiado el precio totalmente. Los proveedores no se comprometen, con lo cual tú no puedes cerrar un presupuesto ciego con un cliente. Está afectando bastante, pero esperamos que sea algo temporal y que se vaya solucionando conforme el mercado se estabilice y se recupere un poco de todo el retraso que llevamos a raíz de la crisis del COVID. La mano de obra es otro asunto que también tiene que ver un poco con la crisis, pero que viene derivada también un poco de aquella crisis a partir de 2007, porque mucha mano de obra especializada y buena de la construcción tradicional, también ahora se está haciendo una nueva mano de obra que tiene que ver más con industrialización, con otro tipo de perfil de trabajador, pero todavía se sigue construyendo muy con el perfil de la antigua usanza. Entonces, todas esas generaciones que se han ido jubilando o se han cambiado de sector, que ahora están algunos volviendo, pero el sector no encuentra mano de obra suficiente. Entonces, la ARIC también, uno de los grupos de trabajo que tiene es el generar, también incluso con misiones, grupos de trabajo para encontrar perfiles, para educar perfiles y generar más oferta también para nuestras empresas y en general para el sector.
Pero es un problema que esperemos que se solucione porque es real, está afectando, que es lo que nos preguntabas, pero esperemos que se solucione. Nosotros vamos a trabajar por ello. Ustedes en las empresas que forman en este momento ARIC tienen en torno a 250 puestos de trabajo generados de manera directa. Supongo yo que son empleos de alta cualificación. Sí, en general son empleos con alta cualificación dentro del sector de la construcción. Sí. Y lo bueno cada uno en su ámbito. Exacto, sí. Y porque son bastante tecnificados, porque nuestras empresas, como te comentaba, tienen un interés alto por la innovación y por construir de una manera más tecnológica, más industrializada y mejor, y eso obviamente requiere de gente especializada. Y también necesitan formarla. Entonces, lo bueno de esos empleos es que son empleos que generan una riqueza muy estratificada en la sociedad, ¿no? Entonces, y que se retroalimenta. Digamos que ese tipo de empleos conlleva a la empresa a ser más productiva, a ser más competitiva y a volver a contratar más gente para ello, ¿no? Entonces, creemos que es muy positivo siempre que las empresas del sector y también del ARIC estén en ese nivel de competitividad. En los últimos días, meses, estábamos viendo que los precios de la vivienda estaban empezando a subir. Evidentemente está todavía muy lejos de los niveles de aquellos años 2004, 2005, 2006, hasta que estalló la burbuja, pero tenemos que echarnos a temblar. ¿Podría ser que llegásemos a algo similar o no? Mi opinión es que no. Mi opinión es que no se dan las circunstancias que se daban entonces, incluso digamos de una falta de control, ¿no? Yo creo que se ha aprendido mucho de la crisis de aquellos años y que la subida de precios responde obviamente a una demanda de lo que son los clientes, la gente que quiere comprar casas mejores, y también del alza de precios, ¿no? Entonces tiene una respuesta lógica y medida y medible, y que de hecho se mide, ¿no? Por las diferentes entidades del sector de la construcción. Pero que tiene un apoyo tiene una base muy sólida y no tiene que ver con la especulación, no tiene que ver con unos créditos desmedidos para la promoción. Hoy día no puedes construir una promoción sin tener una garantía de ventas, sin tener un producto atractivo que pase una serie de filtros. Nuestra opinión es que no, que al menos ese tipo de crisis no se va a repetir de nuevo, ese tipo de boom. Perdón. Bueno, pues les deseamos suerte como economía productiva que son de nuestra comunidad, un sector que siempre ha sido motor de la economía y que debe seguir siéndolo para la generación de empleo y la generación de riqueza. Ismael Martín, presidente, miembro de la ARIC, de la Asociación Riojana de la Industria Constructiva. Gracias por estar esta noche con nosotros en Punto de Encuentro en las 7 de La Rioja. Muchas gracias a vosotros por darnos voz a nuestra asociación y esperemos que sí, que podamos seguir impulsando el sector. Muchísimas gracias, señor Martín. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.